Continuamos con más en Bitácora Política y la mesa de análisis del día de hoy. Vamos a tocar el tema de la crisis política, pero sobre todo la crisis de los partidos. Y para ello nos acompaña esta noche en el estudio Luis Rodolfo Oropesa. Él es consultor en comunicación política. También Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexia. Y por supuesto, Georgina Moret, periodista y colaboradora de este espacio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Blanca. Pues Gina, empiezo contigo. Cuéntame un poco cómo le fue a los partidos políticos en este 2018, cómo cierran los partidos políticos. Ya vimos que no les fue nada bien, menos a Morena, evidentemente, el pasado 1 de julio. Así es, casi te podría decir, existen. No, pues yo creo que en definitiva les fue muy mal. El PRD está muy cercano a desaparecer, el PAN está como segunda fuerza realmente opositora en el Congreso, sin embargo, pues con muchos problemas para sobrevivir, el PRI definiéndose, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si por primera vez de verdad ya vamos a ver la muerte del dinosaurio, porque está definitivamente en su peor momento, en el 2000 no le fue tan mal. Entonces yo creo que con muchas dificultades y sin claridad de qué siguen los partidos políticos, todavía no saben cómo ser oposición, todavía no saben qué van a hacer ante la Cuarta Transformación, con muchos retos para este año que va a empezar, ¿no? Para ver si sobreviven. Yo creo que de cómo empiecen este año depende mucho si llegan al 2021 o si en el 2021 pues simplemente los despedimos, como pasó con el PANAL y con el PES, ¿no? Claro. Y ya hay un reacomodo ya de las fuerzas políticas y verdaderamente ya entramos en otra situación política en nuestro país. Claudio. Sí, yo creo que coincido perfectamente con el diagnóstico que hace Gina. Me parece que hoy tenemos una oposición chiquita, empequeñecida, que se muestra claramente en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, una oposición, me parece, confundida, desarticulada, ¿no? Y me parece que eso es una tragedia, Blanca, porque un buen gobierno tiene que serlo con una oposición robusta. La oposición reta al gobierno en funciones y lo obliga a ser cuidadoso, lo cuida a ser mesurado, lo obliga a comunicar bien, ¿no? Es decir, es la principal fuente de crítica de un gobierno en funciones. Entonces, mal nos hace a las y los mexicanos tener una oposición así, ¿no? Desarticulada, pequeña, desenfocada. Luis Rodolfo. Creo que no midieron nunca el tamaño de la ola que se los iba a tragar. El principal problema es que habíamos visto un Andrés Manuel y un Morena que en el 2015 habían tenido pues, un papel bueno, electoralmente hablando, teniendo una presencia en las cámaras pues significativa, pero no necesariamente grande y apabullante como la que pasó en 2018. Y es algo en lo que se confiaron las fuerzas políticas actuales, tanto el PAN como el PRI, como el PRD, que es el mayor afectado, yo creo, de esta vorágine, de este ciclo que inicia, bueno, aunque invitan mucho al pasado, pero que inicia, hace que se tengan que replantear. Pero justamente lo que platicábamos es que van tan rápido las cosas, que los propios partidos políticos no han entendido al único partido político del siglo XXI, que es Morena. Sí, claro. De acuerdo. Que entiende las redes sociales, que entiende cómo comunicar rápido, que entiende los soundbites de una manera completamente diferente. Entonces yo lo que dejo y veo como una lección importante es que los partidos tienen que adecuarse a entender esa realidad, definir muy bien cómo van a hacer oposición, sea cual sea, si es que quieren prevalecer, porque el 21 amenaza con ser una elección de consultas, una elección de referéndum, una elección donde posiblemente tengamos un Andrés Manuel en la boleta actuando. Y el efecto que puede tener eso en la elección. Que dependerá de cómo le vayan estos 3 años de gobierno, ¿no? Claro. Igual vuelve a catapultar a todos sus candidatos. Que fue lo que más o menos pasó en las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde al Partido Republicano no le va tan bien en una de las cámaras, pero en la otra se consolida. Exacto. En mucho también por el movimiento de los migrantes, Claro. ¿no? Que les llegó en muy buen momento. Exacto. Exactamente. Oigan, pues hace unos momentos, Luis, tú tocas un punto muy importante. Hay partidos que no se han renovado, que no han evolucionado. Y, por ejemplo, Gina, yo te quiero preguntar, ¿qué le pasó al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, cuando pues tenía todo, dirían algunos expertos, para ganar nuevamente la elección? Tan es así que tenían al presidente de la República pues de su lado, era de su partido. Definitivamente yo creo que desde que llega el presidente Peña al poder, empieza a resquebrajarse el PRI. Lo creo
totalmente. Llega el grupo del Estado de México y es un grupo muy excluyente. El Y Atlacomulco. vemos, exactamente, vemos ni siquiera todo el Atlacomulco, yo creo que llegó una parte nada más del grupo Atlacomulco y este grupo cercano a Peña Nieto, y vemos a todos los demás priistas excluidos. Bueno, vemos por ejemplo cómo le va a Mario Fabio Beltrones, Claro. ¿no? En el propio PRI como presidente. Entonces esto empieza a hacer que los priistas ya no estén trabajando, que hayan dejado casi por completo el trabajo territorial, que antes sí lo tenían, y empieza a haber mucha molestia hacia que no los toman en cuenta, hacia que no fueron nada. Entonces dejan de trabajar, lo vamos viendo en las distintas elecciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en las que pierde todo, que son las del año antepasado, las de 2017, ¿no? Que pierden 7 gubernaturas, es muy evidente cómo los priistas ya no están participando, cómo sacan las manos del partido, y aquí están las consecuencias. Es un PRI que ya no está de acuerdo con el presidente de la República, pero como tiene ese ADN de una disciplina férrea, se mantienen igual, se mantienen en todas las directrices del presidente Peña Nieto hasta ahorita, ¿eh? Yo creo que ahorita sí ya salido, ya acabado este sexenio, ya vamos a ver al verdadero PRI, vamos a ver quiénes quedan. Ya lleva un gran camino Ulises Ruiz, pero yo creo que se van a mover muchas cosas. Yo sí creo que el grupo del Estado de México terminó de acabar con el PRI. Fue peor para el PRI que ser oposición con Fox Exacto. y con Calderón. Claudio. Sí, mira, yo creo que el PRI está sufriendo los efectos de haber postulado y haber colocado en la presidencia de la República al peor presidente en la historia de este país. Pero era el más popular, el que Sí, iba arriba sí. en las encuestas. Digamos, en el 2012. tenía muy buen empaque, pero el contenido parecía que estaba vacío, ¿no? El expresidente Pena, que lo digo así como porque pues es lo que da, ¿no? Sale con 70% de desaprobación, vive un escándalo sistemático de corrupción estructural, no de casos de corrupción, sino de una manera de ejercer el poder, un problema de impunidad brutal, pero más allá de eso, que no es novedad desafortunadamente en nuestro país, me parece que el gran pecado del presidente Peña fue no haber entendido de qué se trataba esto, ¿no? Famosa frase de nunca entendieron que no entendieron. Y tan es así que, digo, un día antes de entregar el poder, pues le entrega la medalla del Águila Claro, Azteca a Kushner, con lo cual Para hace cerrar con más broche de oro. evidente, digo, hay Que que no premiar entendió. su coherencia y su consistencia en regarla. No lo digo como se me ocurre que habríamos, que Porque me podríamos censuran. decirlo, porque podríamos poner un pitido en su lugar, pero básicamente esta desconexión, esta incomprensión de lo que pasaba con la ciudadanía, con el sentir, esta lejanía nos trae dos consecuencias. La primera consecuencia es Andrés Manuel López Obrador. Lo platicaba con Luis Rodolfo, él mantuvo siempre una base en estos 18 años de entre 18, 20, 22 puntos, ese era, digamos, Constante. el constante, la masa firme, digamos, de pro López Obrador. Los otros 30 puntos son 30 puntos heredados por una molestia brutal de la ciudadanía con el estado de las cosas, con el gobierno federal y con su presidente. Entonces, si queremos ver, digamos, de quién es la culpa o por qué llegó López Obrador al poder, yo creo que es una herencia de Peña, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digamos, por un lado. Y me parece que el segundo asunto es, Andrés Manuel destaca en estos mensajes que dio al cierre de noviembre y pues en su estilo de comunicación, porque es completamente distinto a la comunicación del presidente Peña. El presidente incluso el expresidente Peña parece que claudicó de la necesidad de comunicar. Incluso su último mensaje a la nación es un spot televisivo, ¿no? Eso te habla de qué tanto le gustaba o era bueno para comunicar, digamos, en un micrófono abierto, en un templete, en un zócalo, ¿no? Y el otro está en su estado natural. Le Él encanta. fue bueno en el ¿no? Estado de México para comunicar en un templete. Cuando fue candidato a gobernador, Como que se le olvidó cuando se le fue olvidó, presidente. se le ¿no? olvidó. Lo Dejó paralizó, lo paraliza paraliza. las crisis. Yo creo que hay que ver el fenómeno del PRI en dos bandas. Una es la que le corresponde al expresidente Peña, Sí. que definitivamente coincido en plenitud con lo que dijiste sobre impunidad, sobre la Casa Blanca, ya temas Sí. que están muy sobados, Sí. digámoslo así. Pero el otro es que los epicentros locales también lo traicionan. Los gobernadores, vuelvo a mi punto, y Sus lo hemos ejemplos. señalado mucho. Sus Sí. ejemplos. La a veces, nueva ¿sí? generación del PRI. Los que iban a ser
casi el Dream Team del PRI se cae En a la cárcel. pedazos. Sí. Están en la cárcel o si no están perseguidos. Cuando Entonces se tenía la tienes- confianza de que el presidente, ahora expresidente Enrique Peña Nieto, pues iba a llegar a legitimar otra vez al PRI para mantenerse nuevamente igual y otros 70 años en el poder. ¿Cuál era? La bronca es que la esencia del mensaje de campaña cuando Peña llega es que sí sabían gobernar. Exacto. Eso era... Robaban, pero sabían gobernar. Entonces, Esa era la ecuación. Y decían, ya no queremos un tipo de país así. Pero ves gobernadores menores de 45 años que quiebran estados. Sí. Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua. el caso de Chihuahua mismo, pues provoca que ya no haya de dónde se agarre el PRI. Y como tú decías, Gina, yo creo que abonando, digamos, no solamente que no operaron en favor del PRI, algunos operaron en favor de Morena. Claro. Y ahí están los 30 millones de votos que Pero llevan yo a diría eso. nada más ahí, Luis Rodolfo, que yo no siento que los gobernadores hayan traicionado a Peña. Yo más bien creo que fueron coherentes con el estilo de gobernar que proponía, que era usar el dinero público para enriquecer Había el patrimonio personal. Carta abierta, aval para comer hasta 4 postres. si era Exacto. necesario. Pero también Exacto. tienen que ver en esos gobernadores quienes tuvieron que ver en que se impusieran esos gobernadores. claro. Sí, Porque vemos, por ejemplo, en Veracruz que fue Fidel Herrera, Exacto, el que exgobernador. les decían que desde impuso- joven el viejo dinosaurio, ¿no? O el Exacto. joven dinosaurio Sí. primero, ¿no? Sí. Y si él lo pone. No es tanto Peña, lo que pasa es que también estamos viendo un resquebrajamiento real de figuras del PRI y de posibilidades después de que pierden la elección en el 2000. Totalmente De acuerdo. Bueno, pues ahí está esta crisis en el PRI, pero en el Partido de Acción Nacional también hubo muchas sorpresas después de que dejan estos dos sexenios, un sexenio en primer momento, cuando le arrebatan ya estos 70 y tantos años al PRI y llega Vicente Fox, después le sigue Felipe Calderón y en el 2012 pierden con Josefina Vázquez Mota y ahora tal parece que el Partido de Acción Nacional pues está también tambaleándose, muchas personas pues importantes como Margarita Zavala, el mismo expresidente de México, Felipe Calderón, pues le dicen adiós al Partido de Acción Nacional y hoy esta crisis interna también les está pegando mucho. Ahora, es un largo adiós de Felipe Calderón, igual de Margarita Zavala. Creo que existía una posibilidad real y también lo hablábamos sobre que si vemos los números de las encuestas a finales del 2017, pues no había una ventaja tal de López Obrador irremontable. Estábamos hablando de márgenes de 10, 12%, con lo cual el PAN se podía acercar. Yo creo que el problema, y ya una verdad aceptada por el panismo a nivel nacional, pues es el daño que hace la imposición de la candidatura de Ricardo Anaya Exacto. y que a su vez se come todos los liderazgos al momento de la campaña electoral. O sea, la única voz que viene cantante y sonante es la de Ricardo y jugaron a la pirinola, al toma todo o te quedas sin nada. Sí, Y exacto. creo que eso fue lo que sucedió y hoy, pues lo que ya hablamos de cómo define su posición frente al nuevo gobierno, que pues es una crisis per se. Pero también ahí pasa lo que sucedió de lo que acusaron a Ricardo Anaya, que además Totalmente. pasó la No, el elección fuego y se interno. olvidó, ¿no? Sí, Pasó la elección sí. y nos olvidamos de esa La nave bodega nunca industrial. existió. O sea, ya nadie más habló de ella, ¿no? Yo creo que eso impacta durísimo también y creo que la PGR debería de explicarnos exactamente qué pasó, o sea, Exacto. ¿por qué sacas una investigación en plena campaña Sí, electoral claro. que Y se después no acaba da cuando seguimiento. termina la El- campaña? ¿A quién le hicieron el favor? El procurador debió Así haber es. actuado chin, no había procurador. Sí. Ay, Había qué un pena. encargado de despacho. Así Y es. es muy triste lo que le pasa al PAN, porque es una institución que fue oposición muchos años, Sí. que tuvo grandes figuras de un enorme peso político, además con una visión, pues yo diría demócrata cristiana, con unos polos un poquito más modernos, otros más conservadores, pero una posición digna, sistemática, digamos, con mucha firmeza, con mucha claridad. Y hoy vemos un partido hecho jirones, fruto de los liderazgos que se lo arrebataron, que no tuvieron la capacidad de negociar y discutir con sus contrapartes, ¿no? Y que prefirieron deshacer a un partido que hoy está deshecho entre las pulsiones de los que arrastraban hacia el calderonismo, los que defendían el anayismo, ¿no? Es decir, pareciera que es un partido que implotó fruto de las pulsiones y las pasiones no dialogantes de sus liderazgos. Viene un momento importante porque no dejan de tener
11 gobiernos, no dejan de tener capitales, Sí. no dejan de Son en la tener... posición más importante. Y la Es segunda fuerza política. Y el golpe en Puebla los va a unir. Sí. Yo Exacto. creo que este Al igual golpe que de en- Puebla al igual que en Monterrey. definitivamente les va a Al- funcionar. Al igual que en Monterrey, que está sucediendo. Exactamente. De acuerdo. Yo creo que definitivamente sí se va a cohesionar más el PAN, pero creo que también en mucho su rompimiento viene desde el sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón pierde el PAN siendo Sí. presidente, pierde Sí. toda su fortaleza en Con el PAN, Cordero. y la verdad es que a partir de ahí, él y todos los calderonistas se dedican a golpear muchísimo al PAN, y tampoco hay una cuestión propositiva de parte de ellos. Entonces yo creo que al PAN también lo revienta haber Totalmente. sido por Sí, él. su propio liderazgo. Exacto. Haber sido por Justamente ahí tienes el flujo rápidamente a la campaña de Mid, de Lozano, Cordero, o sea, Los rebeldes del PAN. votos rebeldes, cantados en favor claro. del PRI que no ayudaron en nada. Exactamente. ¿Y el PRD? ¿Qué le pasó al PRD, Claudio? El PRD fue víctima, me parece, de Sí, su hay cercanía PRD. ideológica, ¿no? Sí, Es todavía decir, hay ¿qué le PRD. pasó al PRD? Se lo comió Morena. Ese sería, hay quien lo dice, lo fagocitó, que me gusta porque suena más nice, ¿no? Pero en realidad eso es lo que le pasó. Es decir, hay que entender que la clase política es una clase que vive de conectarse con el poder. Y entonces, finalmente, si las rutas son dos, una es la del PRD, que quizá está demasiado atorada, atascada de figuras que ya llevan mucho tiempo formadas ahí, y de repente se abre un espacio. O sea, la cantidad de posiciones que ganó en esta elección, Morena la obliga a tener y a traerse talento todos lados. de todos lados. Y me parece que los dos partidos que son más afines a ser absorbidos, digamos así, en sus figuras, en su capital humano, por Morena son el PRD y el PRI. Gina, ahora cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿qué le pasó al PRD, al Partido del Sol Azteca, que hoy ya es una fuerza política, ni siquiera la tercera ni la segunda, va más allá? Yo creo que sus propias tribus también lo deshicieron, sus malos gobiernos. O sea, ¿qué vimos en la elección de 2018? Que el PRD perdió todo, o sea, perdió Tabasco, pero sí había mucha inconformidad. Ya aquí en la Ciudad de México, donde gobernaron desde 1997, o La sea, habían perdieron. sido partido hegemónico, Claro. también la perdieron. Creo que fueron los malos gobiernos, el que nunca lograron realmente ser un partido político. Siempre se estuvieron golpeando las tribus. Entre ellos. ¿Y quiénes ganaban? Ganaban los que eran más burócratas, o sea, los que menos fuerza tenían con la ciudadanía, eran los que ganaban los distintos cargos de elección. Yo creo que todo eso, ¿no? El PRD nunca creció, por ejemplo, en muchos estados. Todo lo que es el norte del país no creció, nunca logró, porque dejaron de hacer trabajo de base. Entonces, yo creo que todo esto fue derrotando al PRD. Y ya lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador, que finalmente se lleva muchísima gente del PRD, es algo lógico en un partido desgastado. Precisamente por eso se va Andrés Manuel López Obrador y prefiere hacer su movimiento para no estar negociando con esas Con las tribus. José Luis. Totalmente de acuerdo con Gina. El PRD creo que no entendió la realidad al momento que Andrés Manuel los abandona. O sea, él expuso con mucha claridad las razones que tenía, que es básicamente lo que acabas de mencionar, pero también no pensaron que iba a llegar a ser tan fuerte el efecto. No olvidemos que la elección del PRD en el DF fue histórica en el 2012. O sea, llega Mancera con unos números, Impresionante. o sea, va a ser el próximo presidente de México. Cuando Mancera no era... No afiliado al es, PRD. No es perredista. no es Entonces, perredista. Y parte es del coordinador problema. de la bancada. De la ¿no? bancada. Hoy en que día, está en el entonces, Senado, por se supuesto. vuelve un contrasentido, porque, vamos, las circunstancias estaban dadas para que pudieran trabajar con gobiernos. También no se me olvida que el propio Silvano Aureoles dice que no va a apoyar a un candidato izquierda. Y apoya apoya a mí. públicamente. Apoyó pública a por mí. supuesto. Entonces, todo esto no abona a que el PRD pueda tener de dónde anclarse. Le roban la bandera y el espacio político de izquierda real y no encuentra un lugar. Creo que es el gran perdedor de la alianza con el PAN a nivel federal. Por lo mismo que señalaba Gina, no tienen un asidero en muchos estados del país, ya venía en declive. Y pues hace que inclusive pudieran haber perdido el registro en este mismo tiro, no es algo ajeno. Entonces, creo que es quien queda en una posición más vulnerable, tanto por el arranque de gobierno, porque no dudo que Morena va a seguir trayendo los pocos liderazgos que le quedan, y tendrá que definirse. Y no es un tema, como han dicho, de cambiar de color, cambiar de siglas, es un asunto toral de posicionamiento en el espectro político que ya le han ganado por completo.
Creo que la izquierda no va a ser totalmente llenada por Morena. Total. Si tienen la capacidad de darse cuenta de que deben de dejar las tribus, que hasta ahorita no lo hemos visto, ¿no? O sea, Pero dicen bueno, que en las su van a consejo de dejar, las- pero siguen igual. Sí, exactamente. Ya no va a haber tribus, pero Pero estas tienen alguno un de asiento cada tribu. importante en el consejo. Así es. Porque ya no va a haber presidencia tampoco. Así es. Entonces ya nadie manda. Ya O sea, nadie manda, exacto. Pero si logran entenderlo, hay un espacio ahí de izquierda que yo creo que Morena sí va a dejar. ¿Eh? Yo no creo que Morena se vaya exactamente a la izquierda. Si logran entenderlo, pueden rehacerse. Y si no, tendrá que venir otra fuerza, ¿no? Que también muchos de ellos hablan de ya la conformación de un nuevo partido político, Sí. que yo creo que lo veremos este año, por ahí de a más tardar de marzo, ¿no? Ya las señales muy claras. Porque sí se va a necesitar un partido verdaderamente de izquierda en este país. Ya veremos si alguien lo llena ese hueco. Pero sin duda, al que mejor le fue a Morena. No obstante que llevaron la presidencia de la República, que son mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y que tienen gubernaturas este. Bueno, vamos a diferenciar, porque el que mejor le fue se llama Andrés Manuel López Obrador. Y es un poco, guardando las proporciones, un efecto Fox-Pan en el 2000. Definitivamente hubo candidatos que los fueron a despertar para decirles, oye, ganaste, ¿eh? Sin haber no hecho hicieron campaña, campaña, sin claro. haber estado presentes. Hay una cantidad de votos inusitada en lugares donde Morena no existía en la elección previa. Entonces hay que diferenciar de inicio. Yo creo que la suerte de Andrés Manuel es la que va a llevar a Morena al éxito, al fracaso Permea todo lo demás. en todo lo demás. Y también va a tener 400 frentes abiertos porque vas a tener alcaldes que pues están ya con recursos públicos, que están teniendo que negociar y que están sin ningún tipo de experiencia en la administración. Claro. Entonces, eso va a desgastar. Por más que tengamos toda la concentración de la vocería de Andrés Manuel López Obrador hoy en día y que venga con toda esta, pues ya serie de soundbites que conocemos de Me Canso Ganso y demás cosas, hay otras vocecitas alrededor, hay gobernadores de estados que tienen problemas de fondo, Tabasco, Veracruz. Con Cuitláhuac. que hacen que la cosa no sea tan sencilla. Y por más que intenten que no veamos qué sucede con Morena en el interior de la República, lo vamos a tener que ver y ahí es donde tendremos que ver cómo se ponen de acuerdo, porque también en este arranque, y sin andar mucho, ya vimos contradicciones de la dirigente de Morena con sus líderes de bancada, con el Claro. propio presidente de la República, y eso no se puede sostener por mucho tiempo. Gina. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que definitivamente Morena como tal, como partido, no estamos muy claros todavía qué es. Tendremos que ver cómo va decantándose este partido político. Es verdaderamente un movimiento, ¿no? En el que llegó todo el mundo. O sea, ahí vemos todo tipo de voces, Claro. todo tipo de propuestas, ¿no? Y tendremos que ver en qué termina. Yo creo que sí va a ayudar muchísimo Andrés Manuel López Obrador hasta el 2021, porque yo sí creo que, por ejemplo, este censo de bienestar que inició desde que estaban en el gobierno de transición, que está llegando a cada casa, ¿no? A proponer los programas sociales. Eso te va a dar votos obligatoriamente y te da una estructura impresionante, ¿eh? Claro. Porque son los mismos que hicieron... Que en su momento lo hacía el PRI. Y que hicieron campaña para López Obrador, entonces ya traen un rato. Entonces sí van a lograr entrar en las casas de 50 millones de mexicanos que están en pobreza. Estamos hablando de la mitad de la población casi. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante en este sexenio de López Obrador. Yo creo que el 2021 todavía vamos a ver un Morena fuerte, lo que ya no sé si sea en 2024, porque también ha sido tal el grado de las expectativas Claro, que que puede por llegar mucho que des desgastado. ahorita los programas sociales, ¿no? Que si entregues el de los adultos, el de los ninis, todos estos, puede ser que ya hacia el 2024 todo esto se vaya desgastando, ¿no? Para concluir, veremos nuevos partidos políticos este año. Por ejemplo, Felipe Calderón y Margarita Zavala, tal parece que esta asociación va para allá. Tienen que cumplir todos los requisitos legales. Yo sé que el nuevo gobierno no es muy ávido a pegarse al marco legal y algo que nos deja el 2018 es la consultitis, Claro. que tienen un 1% Del electorado. del electorado que acude, pero el 2019 será todavía de maduración. O sea, es hasta el 20 donde van a tener posibilidades reales estos partidos o partidos emergentes, organizaciones, de mostrar de qué están hechos. Perfecto. Y a partir de ahí avanzar. Antes no. 2019 todavía veremos a los mismos actores. Pero los veremos sí ya organizándose, yo sí creo,
directamente para nuevos partidos. Yo sí creo que va a venir una nueva fuerza de izquierda y una nueva fuerza de derecha con Felipe Calderón. Sí las veo claramente, como bien dices, para el 2020, pero ya los empezaremos viendo caminar para allá, ¿no? Pues gracias por estar con nosotros, Gina Moret, y por supuesto Luis Rodolfo Oropeza, gracias por estar esta noche. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Blanca, un placer como siempre y que sea un gran 2019. Totalmente. Hasta aquí este programa. Nosotros continuamos con más. Esto es Bitácora Política.